Buenas noches equipo, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero se encuentren bien. ¿Me escuchan? Hola, hola. Buenas noches. Bienvenidos a los que se recién integran. Si me pueden confirmar, por favor, que me escuchan correctamente para dar inicio a la actividad del día de hoy. Se escucha bien. Puede ser por el chat o por el micrófono. Me pueden confirmar, por favor. Bueno, me dice ya Kenia que se escucha bien. Perfecto. Señores, ¿alguna duda, novedad, alguna? Bueno, ya ustedes vieron la tarde de hoy, les compartí las calificaciones con lo que hemos trabajado hasta el momento de las evaluaciones. O sea que si tienen alguna duda adicional sobre el proceso, me dejan saber y entonces vemos los casos puntuales. Bien. Entonces, muy importante que estén claros con lo que hemos visto hasta ahora. Y si tenemos que reforzar cualquier cosita ahí, lo podemos ver de manera puntual. Entonces, para el día de hoy tenemos algunas actividades. Voy a compartir mi pantalla para que así la puedan visualizar. Perfecto, vamos a acceder al curso. Estuve viendo el área de práctica. Las participaciones están muy activas, o sea que es importante esa parte, que estén bien activos. El día de hoy habilitamos la unidad 4, la cual deben trabajar esta semana. En la unidad 4, diferente a la unidad 3, van a tener tres actividades. Van a tener tres actividades de trabajo. En la primera actividad es una actividad de investigación. Bueno, ya veo que hay personas aquí haciendo sus aportes desde el día de hoy. Es una actividad de investigación de estas herramientas en base a las cuales, en base a esa investigación, hay unas preguntas acá que deben responder. Y bueno, ya veo acá a Fernando, Estefanía, que están activos en ese foro. O sea que nada, señores, a participar y a poner su granito de arena también acá en esta parte. Estas actividades, las tres son calificables, bien, o sea que tienen puntuaciones las tres. Luego tienen una evaluación en base también a esa parte de esa investigación y al contenido que hemos visto en las guías anteriores. Bien, tenemos esta evaluación teórica, la cual pueden tomar, creo que hasta 2 veces. Pueden tomarla 2 veces y no hay un tiempo límite para que mientras estén en el examen. O sea que usted puede, porque la idea en este caso no es que se vea como un examen, sino que usted puede investigar, pueda buscar y al final le queda el conocimiento. O sea que
Si en dado caso desconocen algunos de los términos que se ven en la evaluación, pueden hacer una pausa, buscar la información y luego entonces seleccionar la respuesta correcta. Bien, básicamente eso es lo que se busca. Entonces, es un examen sencillo, solamente tiene 10 preguntitas, falso verdadero, selección múltiple y cosas así. Bien, entonces, esa sería la segunda actividad que veríamos esta semana. Y como saben, siempre tenemos una actividad práctica para realizarla en el área de práctica. Esa actividad práctica, la idea con ella es que usted tenga esos conocimientos prácticos de cómo hacerlo en la plataforma. Bien, entonces, la semana pasada dejamos pendiente algunas actividades que queremos ver en esta semana o en el encuentro del día de hoy, que dentro de ellas está el cuestionario, cómo agregar un examen muy similar a este que ustedes van a tomar. Bien, cómo usted agregar su propio examen, cómo crear su propio examen. Y agregar el contenido H5P, que es un contenido, se podría decir que es interactivo, donde podemos tener, por ejemplo, en el contenido H5P podemos tener un video cargado en la plataforma o enlazado desde YouTube. Y mientras mientras el participante va visualizando el video, yo puedo ir haciéndole preguntas del mismo video. Bien. Y que dentro de esas preguntas hayan selección múltiple, hayan falso verdadero y así sucesivamente. Que ese tipo de actividad no se utiliza con mucha frecuencia, pero sí tiene un impacto muy interesante en los participantes porque no ven como la forma tradicional de cómo llevar el mensaje, bien, sino que se ve más actualizado, a la vanguardia con el tema de la interactividad que nos permiten esos audiovisuales. Bien, entonces, adicional a eso, esas preguntas interactivas en el mismo trayecto del video tutorial también ayuda mucho a que se logre que el participante capte el mensaje. Bien. Entonces, estas dos actividades ustedes van a tener que realizarlas en su área de práctica y cargar las evidencias acá vía un documento de Word, como lo hemos hecho hasta el momento. Entonces, para entrar en materia, permítanme buscar un documento. Un segundito. Que vamos a utilizar de un documento que vamos a utilizar de insumo. Para la actividad de hoy. Perfecto. Ok, entonces ya tenemos por acá los insumos que vamos a utilizar. Vamos a compartir nuestra pantalla nuevamente para entonces proceder. Voy a acceder al área de práctica para trabajar así en mi sección. Vamos a activar la edición, ¿verdad? Primeramente. Bien, entonces vamos a agregar una actividad o recurso. Y en este caso, el tipo de actividad que vamos a agregar es el tipo examen. Bien. Selecciono acá el tipo examen. Como siempre, la actividad o el objeto requiere de un nombre. En este caso vamos a colocar examen de pruebas Edward. Y la descripción del examen. Aquí está. Entonces, hay algunos puntos que debemos tomar en cuenta
Aquí debajo vamos a poder indicar, al igual que las demás actividades que hemos visto anteriormente, el tiempo tanto de apertura como de cierre del examen. Bien, la apertura del examen puede ser en fecha actual o futura. O sea que si yo no quiero que él lo tome ahora mismo, sino que sea a partir de mañana, entonces puedo colocar aquí una fecha futura. Bien, en este caso la vamos a colocar a esta misma hora, que es la hora que estamos utilizando. Cuestión de que nos permita acceder y utilizarlo. Bien, entonces acá vamos a decirle en qué fecha lo vamos a cerrar. Vamos a decirle que yo quiero que lo cierre el día 5 de diciembre a las 23 y acá a las 59. Aquí está. Acá yo puedo colocar lo que es un límite de tiempo. Un límite de tiempo por si yo quiero que cuando el participante acceda a tomar la evaluación, ese límite de tiempo sea el máximo que él puede tomar para poder tomar la evaluación. El tiempo puede ser en minutos, en horas, incluso hasta en días y semanas. O sea que no hay limitación en esa parte. Pero en este caso vamos a colocar 45 minutos. ¿Qué va a pasar en esos 45 minutos? Miren acá lo que me dice aquí. Cuando se agote el tiempo, los intentos abiertos son enviados automáticamente. Esa es la opción por defecto. Cuestión de que cuando ya el participante vence el tiempo, aún no haya terminado, se realice la entrega de manera satisfactoria. Ahora, aquí yo puedo elegir. Hay un periodo de gracia para enviar los intentos abiertos, pero no pueden contestarse más preguntas. Esa puede ser otra opción. O los intentos deben enviarse antes de que se agote el tiempo o no serán contados. Esa opción yo no la recomiendo porque si el participante se le pasó enviar el examen a tiempo, entonces se queda en el aire. Al final va a ser más trabajo para nosotros como facilitadores porque vamos a tener que o abrir el examen nuevamente o nosotros dar el examen como por concluido o hacer una labor nosotros mismos y esa no es la idea. La idea con este tipo de actividades es que el participante tome su examen y pueda tener una respuesta de manera automática o lo más automatizada posible sin la necesidad de nuestra intervención. Bien. Entonces, por eso lo dejo en este caso de esta manera. En la parte de calificación, tenemos aquí la parte de categoría, la cual podemos agregar o configurar. Aquí tenemos también la cantidad de intentos que yo puedo colocarle a una actividad. Y el método de calificación. Si yo quiero que sea la calificación más alta, en este caso, como tengo varios intentos, puedo elegir si quiero que sea el promedio de ambos intentos. O sea, que si en uno yo saqué 90 y en otro saqué 95, él lo suma a ambos y lo divide entre dos. Esa puede ser otra opción. Si quiero que sea tomado en cuenta el primer intento o el último intento. Si me preguntan a mí cuál es la más utilizada, yo diría que la calificación más alta. Porque si no va a ser tomado en cuenta el segundo intento, entonces el participante no se tomaría el riesgo de tomar el segundo intento. Bien, entonces esta sería la opción más idónea. También se puede utilizar, también se utiliza esta de promedio. Hay muchos facilitadores que la utilizan. Pero por lo regular, cuando tenemos que llevar las calificaciones desde la plataforma de Moodle a una herramienta de tercero, o sea, otra herramienta en la cual tenemos que calificar, por ejemplo, como en el caso de nosotros en Infotep, tenemos otra plataforma interna para manejar esas informaciones y tenemos que pasar esos datos. Entonces, en ocasiones, como al momento de realizar promedio, pueden haber valores que son decimales. Entonces, puede ser que cuando se exporte Excel, Excel entonces te lo redondea a un valor mayor o a un valor menor. Entonces, deben estar muy atentos cuando vayan a utilizar este método de calificación, porque puede tender a crear diferencias por cómo lo maneja Excel. Bien, con la parte de redondeo de Excel.
Entonces, muy importante tomar eso en consideración. Entonces, en este caso, me gusta más manejar a mí personalmente la calificación más alta. Y como por lo regular utilizamos eh, números enteros para los valores de las preguntas. Entonces, por lo regular, casi siempre nos manejamos con números enteros y queda como todo ahí bien cuadradito. Bien, entonces, eso por esa parte. Si se fijan, aquí no coloco ninguna calificación aprobatoria porque estamos viendo el escenario de calificaciones acumulativas, ¿bien? Lo que va a determinar al final si aprobó o no, como en este curso, es si pasó de una cantidad X de puntos. Pero si en dado caso necesitaríamos que él saque una cantidad mínima para poder aprobar esta actividad y que con ello se pueda abrir otra actividad como lo hicimos en la clase anterior con las restricciones, entonces podríamos utilizar este campo. Por el momento no lo vamos a utilizar. Acá vemos el diseño de cómo se va a presentar las preguntas en la página. Si queremos, por ejemplo, que página nueva para cada pregunta. Si queremos ver cada una de las preguntas en una página. Pero imagínense que tengamos, por ejemplo, 50 preguntas. Es mucho, pero vamos a decir 15 preguntas. Entonces vamos a tener que darle 15 veces hacia adelante para poder verlo. Entonces aquí podemos decir, por ejemplo, 5 preguntas en una página, dependiendo de la necesidad o cómo queramos colocarlo, ¿bien? O si queremos que todos estén en la misma página, podríamos elegir esta de acá. El comportamiento de las preguntas. En el comportamiento de las preguntas podemos aquí seleccionar la opción del ordenado al azar. Ordenar al azar las respuestas. Bien, si elijo esta opción, sí, aunque un compañero al lado mío esté visualizando la misma pregunta, puede que las respuestas no estén en el mismo orden porque esta función se encarga de barajar las respuestas. Eso para reducir la posibilidad de que, por lo menos ponérsela un poquito más difícil para que el participante no se fije de otro participante, ¿bien? Pero también eso es opcional. En cuanto al comportamiento de las preguntas, la retroalimentación, como yo la quiero, aquí tenemos varios tipos de retroalimentaciones. Bien, la más utilizada es la retroalimentación diferida, en la cual yo hago una retroalimentación directa a cada uno, como lo hemos hecho hasta el momento. Pero hay otras utilizadas acá, pero la más utilizada es esta de acá, la diferida. Y estas son las opciones para la revisión por el alumno. O sea, que yo quiero que el participante vea durante el intento, o sea, cuando esté visualizando, si quiero que él visualice, por ejemplo, cuántos puntos lleva o una retroalimentación específica que se configura a la hora de yo crear la pregunta. Toda esta retroalimentación yo la puedo configurar al momento de yo crear la pregunta y de manera automática el sistema le retroalimente con ese mensaje justo en el momento que él seleccione o le dé a siguiente. Bien. Pero por lo regular, lo que se hace es que al finalizar el examen, entonces se le retroalimenta. Bien. Entonces, inmediatamente después del intento, se le muestra si fue correcta, la cantidad de puntos, la retroalimentación específica, la retroalimentación general, que eso lo vamos a ver más adelante. La respuesta correcta. Dependiendo de cómo nosotros veamos la parte de la evaluación, si lo vemos más como algo que el participante, si lo vemos más evaluativo, o sea, que podamos evaluar el conocimiento del participante, quizás yo no muestre la respuesta correcta, por ejemplo. Bien. Pero si quiero que él, por tomar el examen 2 o 3 intentos, al final quiero que lo que él haga es que aprenda del examen también y no solamente evaluarlo, entonces puedo dejar la respuesta correcta y ya sea por repetición, entonces el participante va a saber cuál va a ser la respuesta correcta. ¿Bien? Entonces la idea con esto es que él va a ir obteniendo mayor calificación según
va tomando intentos del examen. Claro, hay algunos puntos que podemos, algunas medidas que podemos tomar para penalizar un poquito y que ese reintento tenga un costo para el participante en valor de calificación, de manera que, o sea, que hubo un participante que hizo su examen bien en el primer intento, que sacó 100, por ejemplo, no saque los mismos 100 que el participante que tomó los 3 intentos permitidos. Bien, entonces, más adelante también vamos a estar viendo esa parte de cómo crear las preguntas y en ese proceso mostraremos penalidad por reintento de las preguntas. Bien, entonces, en este caso, el valor será un poquito menor para esa persona que reintente el examen. Bien, entonces ya estas son funciones que la pueden analizar ya al momento que estén realizando un examen y ver cómo usted quiere que la prueba se comporte antes, durante y después del evento, bien, con el participante. La apariencia, podemos mostrar aquí la imagen de un usuario, si yo quiero que se muestre cuando esté tomando el examen, si quiero una imagen grande o sin imagen, si quiero, por ejemplo, las posiciones decimales en las calificaciones, en este caso viene por defecto 2, pero como les digo, yo manejo valores enteros, entonces por defecto me da un valor redondo. Esta parte de Safe Exam Browser no es muy utilizado, por lo regular es para utilizarlos en navegadores seguros, no se utiliza mucho. Las restricciones, si queremos colocar una contraseña para los intentos extra, en donde yo le puedo indicar la contraseña va a ser esta, y solamente quienes tengan la contraseña van a poder tomar el reintento de los exámenes. No es muy utilizada, pero esa función está ahí. Me imagino que alguien en algún momento la requirió. Y las retroalimentaciones. Tenemos retroalimentaciones globales del examen como tal y retroalimentaciones específicas. Bien. Yo puedo aquí indicar un comentario de retroalimentación que puede ser más general, más orientado a tuviste un buen examen o esperamos que haya tenido un buen examen. Un comentario general, bien. Incluso podemos acá limitar el límite de calificaciones para que se muestre ese comentario. Pero apuesto más a la retroalimentación específica. Bien, a que cada pregunta que nosotros vayamos a crear tenga esa retroalimentación específica y se ve como hasta más personalizado para el participante. La parte de disponibilidad, de que si queremos que se muestre al momento de crear la actividad o que se mantenga oculta, lo dejamos acá. La parte de la restricción, que también la vimos ya la semana pasada, si queremos que a raíz de este examen o que se muestre algo, o que este examen se habilite en base a la calificación de una actividad anterior, podría ser. Y la finalización, en este caso, para los checklists, ¿verdad? Para el cuadrito de la derecha, si lo quiero automático, aquí puedo ver que el participante ve el examen, que requiera calificación, o que se requiera alguna calificación aprobatoria, dependiendo de la necesidad que tengamos. Bien, entonces, acá solamente hemos creado el contenedor donde van a ir las preguntas. Por ejemplo, si yo acá vengo y le digo guardar los cambios y regresar, el examen se me creó acá. Mírenlo acá el examen. Si le doy un clic a ese examen, él me dice descripción, examen Edward. O sea que aquí yo pude haber colocado una descripción
favor tomar la prueba de evaluación del módulo 5, el cual corresponde a los temas X, Y, Z. Bien, que estaría acá. Si se fija aquí, la prueba me indica cuáles son los intentos permitidos que seleccionamos previamente. Tanto la fecha de inicio, de apertura, como la fecha de cierre de la evaluación. Si esa fecha estuviera a futuro, me dijera acá que abrirá en tal fecha. Bien. El límite de tiempo que duraremos en la sesión y el método de calificación, muy importante. Tomar nota sobre esto porque a la hora de que ustedes estén realizando el examen, saben en base a qué van a tomar. Por ejemplo, usted toma el examen y dice, bueno, yo saqué 95, pero yo quiero un 100. Bien, pero acá me dice que en vez de calificación más alta, me dice el promedio. Está configurado como el promedio. Pero en el segundo examen, yo saqué 85 en el segundo intento, ¿bien? Entonces, miren lo que va a pasar. 95 más 85, vamos a decir. Son 180. Entre 2, sacó 90. O sea que por simplemente tomar el segundo intento, perdió 5 puntos al final. Bien. Entonces, si yo saqué 95 y aquí está configurado como un promedio, si yo no estoy seguro que voy a sacar 100, no vale la pena tomar el segundo intento. Bien. Entonces, muy importante ver el método de calificación que se está utilizando antes de tomar el segundo intento. Bien. Entonces, si se fijan acá, les decía que solamente hemos creado el cascarón del examen, el objeto del examen, pero no tenemos ninguna pregunta, ¿bien? Y si se fijan aquí, tengo la opción de editar el examen. Si vuelvo al curso, por ejemplo, tengo la opción acá. Déjame ver. Ok, editar el examen. Ese botón de editar el examen ahorita va a desaparecer y vamos a mostrarle otra forma de cómo ustedes pueden acceder a editar el examen más adelante. Entonces, acá es donde yo puedo crear las preguntas. Bien, el monto, la calificación máxima del examen, yo la coloco acá. Yo voy a decir que el examen va a valer 30 puntos. Le digo guardar. Bien. Y ya es el examen, lo que vale el examen son 30 puntos. Según yo voy agregando preguntas, a esa pregunta yo voy a poder colocarle un valor de calificación. Y ese valor va a ir incrementando acá hasta yo alcanzar el máximo que tengo acá. Bien. Entonces, acá yo le digo añadir una pregunta, por ejemplo, ¿verdad? Y acá me aparecen los diferentes tipos de preguntas que yo puedo utilizar. Por ejemplo, opción múltiple, falso o verdadero, relacionar, que te viene siendo el famoso aparea, respuesta corta, numérico, ensayo, arrastrar. Bien, vamos a ver la más utilizada porque son muchos tipos y es muy probable que en la sesión no nos dé para verlo todo, pero vamos a ver las más utilizadas, por lo menos 5 o 6. Entonces, vamos a iniciar con la opción múltiple. Bien, vengo acá, le digo agregar. Y acá tengo el nombre de pregunta y el texto de la pregunta. Son dos puntos diferentes. El nombre es como yo quiero que se visualice en la lista de preguntas que yo voy a tener. Esa pregunta. Aunque al final uno casi siempre utiliza lo mismo. Bien, uno dice el mismo nombre, el mismo texto de la pregunta, pero no necesariamente tiene que ser lo mismo. Puede ser que el título de la pregunta sea uno y el texto que se le va a mostrar al participante sea uno más extenso. Bien, entonces yo tengo este material por acá, que ya lo tengo para estos fines, en donde tengo información sobre nuestro país, donde tengo varias imágenes que vamos a utilizar. Acá yo tengo algo que encontré en Wikipedia,
sobre nuestro país. Entonces vamos a hacer algo sencillo, bien breve, nada científico. Entonces, básicamente aquí yo voy a hacer preguntas básicas para ver el funcionamiento de las preguntas. Por ejemplo, ¿cuál Bien, en este caso tenemos una selección múltiple. Yo creé esta pregunta sencillita, no revisé ni los símbolos de puntuación ni nada de eso. Entonces, acá tengo la puntuación por defecto que va a tener esa pregunta. A esta pregunta yo le voy a dar un valor de 5 puntos. Bien. Si se fijan, aquí tenemos la retroalimentación general. Si quiero dar una retroalimentación general, no la quiero dar en este momento. El número de ID, por si acaso yo quiero colocar una identificación a esa pregunta en específico, tampoco lo voy a hacer. Y acá yo tengo una o varias preguntas. Yo puedo indicar aquí si esa selección múltiple va a ser con una sola respuesta o con varias respuestas. Bien, entonces yo puedo tener aquí una selección múltiple de una única respuesta o una misma selección múltiple de varias respuestas. Bien, entonces vamos por el momento a seleccionar acá una respuesta. Acá puedo decir si quiero que se barajen las diferentes opciones, o sea que esas respuestas, adicional a que se va a barajar las preguntas, también se van a barajar las respuestas. Bien. El tipo de numeración que vamos a utilizar, si es ABC, 1, 2, 3, número romano, por defecto se deja en ABC, para no tener que estarlo cambiando cada vez que vamos a insertar una nueva pregunta, porque este es el valor por defecto. Bien, entonces a mí me gusta siempre trabajar con este. Mostrar las instrucciones, si en dado caso yo quiero mostrar instrucciones que ayuden al participante a realizar el examen, porque es un examen quizás no muy común, podría seleccionar que sí. En este caso le digo que no. Y acá tengo las diferentes opciones. Bien, ¿cuáles son las opciones que yo voy a seleccionar? Si estamos hablando aquí de cuáles de los siguientes colores pertenece a la bandera dominicana, estamos hablando en singular, o sea que es un solo la respuesta correcta. Entonces yo voy a decir acá, el color verde, por ejemplo. Bien, el verde sabemos que no es. Entonces yo puedo crear, para este tipo de los exámenes, puedo crear retroalimentaciones que pueden ser genéricas. No necesariamente tienen que ser específicas, porque si no voy a tener que hacer una para cada uno. Bien, entonces abro un documento de esto y digo, por ejemplo, si es una respuesta fallida, en este caso, ¿verdad? Podemos colocar acá respuesta incorrecta. Por favor. Esa sería la respuesta. La otra podría ser la positiva. Y aquí yo tengo mis dos respuestas. La que es la incorrecta, como en este caso. Podría colocar otra incorrecta aquí debajo. Y podría seleccionar aquí un color, el amarillo, por ejemplo. Y como tercera opción, podría colocar acá el color rojo, que es parte de nuestra bandera. Y miren acá lo que puedo hacer. Aquí puedo asignar el valor porcentual de la calificación. Bien, si es un 100%, porque en este caso es una única respuesta correcta. O sea, que de estos 5 puntos, el 100% si seleccionas el rojo. Y vas a tener una retroalimentación de lo siguiente. Excelente, respuesta correcta. Bien, acá. Si tuvieses que seleccionar
respuestas múltiples o varias respuestas, entonces, dependiendo de cuántas respuestas sean las correctas, entonces tendrías que dividir acá, si son dos, por ejemplo, una que valga 50 y otra que valga 50, y las incorrectas que no tengan ningún valor, ¿lo ven? Si fuesen 3, entonces lo bajas a un 33%. Entonces, mientras, yo la voy a dejar en 100. Aquí, si se fijan, puedo tener otras opciones e incluso puedo agregar espacios adicionales a estos 5 que ya tengo por defecto. Y si adicional a esas respuestas específicas, yo quiero hacer una retroalimentación combinada, también la puedo hacer acá, que ya vienen por defecto configurada. Eso por si en dado caso, si tuviésemos acá configurando respuestas múltiples, ¿verdad? Varias respuestas, y de esas 3 respuestas, por ejemplo, el participante solamente acertó 2, entonces él daría aquí una respuesta, su respuesta es correcta si estuviesen todas, pero si solamente 2 de 3, entonces te diría que es parcialmente correcta. Bien. Entonces, esa parte para que lo tomen en consideración también. Y aquí tenemos la parte de los intentos, ¿bien? Los intentos múltiples, si la vas a tomar varias veces, ¿cuál es la penalización que tiene por intento incorrecto? O sea que ya esto te baja un 30, un 20%, y eso va a ser el criterio del facilitador. ¿Qué valor de esa pregunta va a bajar por él tomarla varias veces? Por defecto viene en 33.33%. Bien, guardamos los cambios. Y ya tenemos acá nuestra primera pregunta. Bien. Aquí tenemos, si se fijan, 5 puntos, ¿vale? Esa primera pregunta. Ya aquí me subió a 5 de los 30 que tenemos. Y acá, si le damos a esta lupita de la vista previa, puedo visualizar incluso acá la pregunta. Incluso seleccionar un valor. Quizás aquí no me muestra del todo cómo funcionaría la retroalimentación, pero aquí, si se fijan, él me indicó, me dice que la respuesta correcta es rojo. El resumen de la respuesta es rojo, que fue el que seleccioné. Pero más adelante lo vamos a tomar como un participante para que se vea mejor. Bien. Le damos la vista previa. ¿Dudas hasta el momento? ¿Habían visto este proceso anteriormente en la plataforma que ustedes manejan de evaluaciones de este tipo? Edward, ¿Sí? soy la por aquí, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Bienvenida. Una pregunta. Si yo selecciono una, que sea una sola respuesta que el alumno tenga que escoger, porque hay varios cuadros donde yo tengo como que responderle con el comentario? Si yo nada más le dije que escogiera una sola. Usted dice, estos que están acá. Ajá. Sí, lo que pasa es que tengo que colocar tanto las que son correctas como las que son incorrectas. Pero eso es opcional, o sea, si yo quiero no tengo que hacerle ningún comentario si él respondió mal. Sí, ¿Es es opcional opcional. para mí Como facilitador, como sí. facilitador o es necesario hacerlo siempre, responderle porque hizo un intento y fue fallido? Va a depender más de la forma en la que lo maneje la institución. Si cómo lo quieran retroalimentar al participante. Pero a nivel de sistema es opcional. No es obligatorio. Ok, Bien. gracias. Pero siempre a la orden. Pero entonces, si solamente tuviese la respuesta correcta, aquí en la vista previa, el participante solamente vería una de las opciones, que sería la correcta. Entonces, como que no haría mucho sentido si la única que tiene disponible es la correcta. Esa es la idea. Muchas gracias. Entonces, vamos a agregar ahora otro tipo de pregunta. Venimos por acá, una nueva pregunta. Y vamos a agregar, por ejemplo, falso o verdadero.
Agregamos falso verdadero. El nombre de la pregunta es el color brevemente. ¿Es el color el color verde uno de los colores de la bandera dominicana? Sabemos que no. Entonces, lo colocamos igual acá. Si se fijan aquí, tengo la misma estructura. Puntuación, vamos a decirle 5 puntos también. La respuesta correcta, ¿cuál es? Es falso. Bien. Yo puedo decir, si la respuesta correcta hubiese sido verdadero, porque en este caso estamos haciendo un falso verdadero, entonces aquí yo seleccionaría verdadero. Bien. Entonces, le voy a decir que es falso. Y la retroalimentación. Si es verdadero, entonces tengo que dar una retroalimentación negativa porque estoy indicando que esto es correcto y sabemos que no lo es. Bien. Entonces, por eso, si el participante selecciona verdadero, entonces colocaríamos que la respuesta que él está dando no es incorrecta, ¿verdad? Es incorrecta. Entonces, aquí colocamos respuesta incorrecta, favor verificar el material y vuelve a intentar. Ahora, si él responde falso, que es la respuesta correcta en este punto, entonces automáticamente le retroalimentaríamos con que esa es la respuesta correcta. Esta es la facilidad de nosotros trabajar con respuestas, retroalimentaciones específicas generales. Bien, porque así no tenemos que crear algo específico para algo específico, por decirlo así. Entonces, si es tan específico, entonces tendríamos que hacerlo personalizado para cada una de las preguntas. Y eso es más trabajo para nosotros. ¿Se puede hacer? Eso también depende de ustedes. Entonces, si se fijan aquí en el tema del falso verdadero, no hay tantas complicaciones, no hay tantas opciones, porque realmente tenemos pocas opciones. O es falso o es verdadero. Y aquí están los diferentes intentos. En este caso hay uno solo. Lo guardo y vamos a ver cómo se muestra. Si se fijan acá, los iconos de los diferentes tipos de preguntas son diferentes. Cuando es selección múltiple se muestra este pequeño icono. Cuando es falso verdadero se muestra estos dos puntitos. Si quiero modificar esa pregunta, vengo acá a la tuerquita y ella automáticamente me va a abrir. Si quiero eliminarla, la puedo eliminar acá. Bien. Vamos a ver cómo se ve. Mírenlo acá. Voy a decir que es verdadero. Envío la respuesta. Me dice que la respuesta correcta es falso y la respuesta que yo envié es verdadera. Bien. Entonces, claro, al final al participante no se lo va a mostrar de esa forma. Vamos a verlo más adelante cuando tomemos el examen como estudiante. Si se fijan aquí, ya los puntos están subiendo. Ya tenemos una puntuación de 10. Bien. O sea que vamos avanzando. Si por X y razón yo salgo del examen ahora, yo digo, bueno, déjame verificar algo. Voy a venir acá a Edward Villar y trato de acceder nuevamente al examen. Como facilitador, solamente me va a mostrar estas opciones. Miren, lo mismo que hemos visto ahorita, pero acá en vez de decirme editar examen, me aparece previsualizar el examen ahora. Bien, no me aparece la opción de editar examen. Eso porque ya el examen tiene preguntas. Entonces, una vez estamos acá, ya dentro del examen, entonces venimos aquí a la tuerca y aquí tengo la opción de editar el examen. Bien, esa es la vía por la cual puedo editar el examen ya después que tiene preguntas dentro del examen. Bien, vengo acá y él me va a llevar a donde estábamos anteriormente, que es acá. Vamos a intentar con otro tipo de pregunta diferente. Vamos a decir ahora relacionar columnas, que viene siendo el famoso aparea. Entonces, aquí tengo el nombre de la pregunta.
y el texto de la pregunta. Ya sabemos qué significa eso, ¿verdad? Entonces, aquí yo tengo, por ejemplo, relaciona los decir algo. Ok, coloco acá. Volvemos igual acá, la puntuación por defecto, 5 más. Si quiero que se barajen, aquí también tengo la opción, porque aquí tengo pregunta y respuesta correcta. Pregunta y respuesta correcta. Bien, entonces, por ejemplo, si no le pongo que se baraje, siempre van a estar en la misma posición. Entonces, aquí me voy a auxiliar un poquito del material que tenemos. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, la República Dominicana es un país, para hacerlo breve. La respuesta correcta es esta, ¿verdad? Puedo hacer una siguiente pregunta. Limita al norte con, aquí puedo poner, claro, debemos tener previo a realizar el examen nuestras preguntas realizadas con nuestras respuestas. Eso nos va a ayudar a nosotros poder ser un poquito más ágiles. Por eso yo tengo este documento aquí a mano, que lo utilizo de ejemplo para esos fines. Vamos a ver cuál otro. Voy a poner para acá. Al oeste con, entonces vamos a poner acá Haití. Bien, entonces básicamente aquí tenemos estas respuestas. Si se fijan, básicamente aquí lo que tenemos es un enunciado, una respuesta, un enunciado, una respuesta. Yo voy a tener en cada uno de los enunciados las diferentes respuestas y voy a tener que seleccionar. Le digo guardar los cambios. Vamos a ver cómo se visualiza. Aquí tengo, relaciona los enunciados con sus respectivas definiciones. Limita al norte con, claro, en este caso quizá no tenga tanto sentido porque ni siquiera colocamos el país en este caso, pero sabemos acá que estamos hablando de la República Dominicana. Pero si se fijan aquí, tengo las diferentes opciones que había seleccionado, que había introducido anteriormente. Bien. En cada una de las respuestas tengo aquí las diferentes, en cada uno de los enunciados, perdón, tengo las diferentes respuestas. Y hacer algo como esto, quizás sería más complejo hacerlo en un ambiente quizás de programación, que en este ambiente de Moodle es mucho más fácil. Bien. Vamos a agregar otro tipo. La respuesta corta, por ejemplo, permite una respuesta de una o varias palabras, que es calificada al compararla contra varias respuestas modelo que pueden contener comodines. Por ejemplo, comodines son acentos, cosas así. Entonces, acá yo puedo decirle una respuesta corta.
¿verdad? Entonces, acá yo puedo decir 5 puntos más. Tengo la retroalimentación y miren acá lo que tengo. Aquí puedo decidir si es diferente una palabra mayúscula a una palabra minúscula. Aquí le puedo decir que no importa que sea mayúscula o minúscula, pero puedo diferenciar una de otra, si así lo quisiera. Bien, entonces aquí debajo puedo colocar, si la palabra tiene acento, puedo crear una con acento de la respuesta y decir qué calificación va a tener. Si yo soy tan estricto, porque quizás es un examen de lengua española, por decirlo así, y necesito que la palabra tenga capital letter, o sea, mayúscula, al inicio, por ejemplo. Bien, a esta yo le doy un rojo en un 100, por ejemplo. Y aquí hago su respectiva retroalimentación. Pero si tengo un rojo en minúscula, puedo darle, no sé, un 90. Bien, pero si tengo diferentes valores, acá yo puedo agregar las diferentes opciones. Bien, porque no solamente puede darse respuesta, quizá en este caso, como estamos hablando de un color específico, tengo una única respuesta. Pero puede ser que si la pregunta es más amplia a nivel de contexto, pueda tener varias palabras distintas que den un resultado similar. Entonces yo esas palabras puedo agregarla acá, incluso agregar más espacios. Bien, entonces si le digo aquí guardar, cuando hago la vista previa, se van a dar cuenta que tenemos aquí un espacio para colocar la respuesta correcta. Bien, entonces yo tengo ese espacio abierto para colocar esta respuesta correcta. Bien. Hay algunos, en el caso de las respuestas simple, no tenemos limitaciones para que el sistema la corrija automáticamente, pero hay respuestas que son ya como esta del ensayo, que permite una respuesta, subir un archivo o un texto en línea. Es la limitación que tiene este tipo de pregunta, o sea que te abre un cuadro para que tú hagas, no sé, un resumen o el resultado de una investigación que tú hiciste. Puedes cargarlo en un archivo o en un texto que tú dijiste. Pero la limitante que tiene es que al ser tan extensa la respuesta, debes esperar después de calificado manualmente. O sea, que todas las preguntas que hemos hecho hasta el momento van a ser evaluadas automáticamente, pero si agregas un tipo de esa pregunta de ensayo, el participante va a tener que esperar a que usted como facilitador evalúe que la respuesta de él fue correcta, la califique esa pregunta solamente, y luego de esa situación entonces el participante tendría su respuesta o el resultado de su evaluación. Bien, entonces por eso no es tan utilizada el tipo de pregunta de ensayo. Bien, entonces ya aquí debajo tenemos los otros tres tipos de preguntas que me gustaría ver el día de hoy. Ya aquí se pone un poquito, va saliendo un poquito de lo normal, porque aquí vamos a ver ya arrastrar y soltar texto, por ejemplo. Vamos a agregar esta para probar. Vamos a colocarle a esta pregunta. Y aquí en el texto de la pregunta, yo voy a colocar, yo voy a colocar aquí un texto. Vamos a tomar esto que está acá. Este texto lo voy a tomar hasta aquí, este párrafo. Bien. Y acá, si se fijan, tengo mi párrafo. Eso también debe ser analizado antes de trabajarlo, ¿bien? Vamos a colocarle aquí los cinco puntos que vale esta pregunta. Y aquí debajo tengo las diferentes opciones. Bien. Entonces, por ejemplo, las opciones, si se fijan aquí, están entre corchetes. Bien, entonces,
La respuesta correcta debe estar acá. Entonces, por ejemplo, si aquí yo digo, la República Dominicana es un país situado en el Caribe, ¿verdad? Entonces yo vengo acá, tomo el Caribe y pongo entre corchetes el 1 entre dos corchetes. Y aquí pongo la respuesta. Al participante, él le va a mostrar acá un cuadro. Y esta respuesta, él va a tener que arrastrarla y soltarla en el cuadro que él entienda. Bien. Por ejemplo, ubicado en la zona central de las Antillas, entonces aquí yo voy a tomar Antillas, lo voy a cortar y aquí pongo corchete, corchete, 2, corchete, corchete. Y acá en el corchete, corchete 2, coloco la palabra Antillas. Si tenemos la siguiente, por ejemplo, su capital es, vamos a tomar aquí Santo Domingo, y decimos corchete, corchete 3, corchete, corchete para cerrar. Ya con esas 3 vamos a hacer el ejercicio. Bien, aquí tengo 3 respuestas que van en estas 3 posiciones que ya hemos dicho anteriormente. Vamos a guardarla y vamos a ver cómo se muestra. Miren aquí cómo se muestra el texto que hemos introducido. Y aquí podemos arrastrar las diferentes opciones que tenemos y luego evaluarla. ¿Lo ven? Entonces, esa es una forma también de otro tipo de preguntas que podemos utilizar que se ve un poco más dinámico a lo que teníamos anteriormente. Entonces, ese es un tipo. Pero vamos a suponer que el texto es más amplio y tenemos, por ejemplo, 2 párrafos. Y para no abrumar al participante, no queremos que hayan 6 posiciones. Bien, excelente, Onelis. Gracias. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que haya más opciones, vamos a cerrarlo y vamos a modificar el mismo que trabajamos. Y van a ver qué interesante este efecto. Estamos acá, aquí tenemos el párrafo, ¿verdad? Vamos a agregar otro párrafo más aquí debajo del contenido que tenemos acá. Vamos a agregarlo acá y aquí lo tenemos. Quizás arriba hubiesen podido colocar un título. Bien, aquí un espacio y colocar un título. Todo eso ya es cuestión de creatividad. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos ahora en las opciones 4, 5 y 6. Vamos a indicarle, si queremos agregar más, también podemos agregar acá. Vamos a indicarle que las 4, 5 y 6 pertenecen a un grupo diferente. La parte de grupos diferentes me permite yo poder tener diferentes tipos de preguntas dentro de una misma pregunta. O diferentes tipos de respuestas, por decirlo así. Entonces, de esa manera, el participante puede visualmente identificar cuáles son las posibles respuestas que aplican para el párrafo 1 y las posibles respuestas que aplican para el párrafo 2. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí habitado por, vamos a hacer, vamos a tomar esta. Vamos a decir que este es el 4. Vamos a decir que este es el 4. Vamos a colocarle en el 4. Vamos a decir que San Cristóbal Colón. Vamos a decir que es el 5. Vamos a ponerlo por acá. Y por último, vamos a decir que Santo Domingo otra vez. Y este es el que nos va a dar a nosotros, bueno, no la diferencia porque son Santo Domingo ambos, pero van a notar la diferencia entre uno y otro. Bien, entonces aquí yo coloqué, si se fijan, hay otro Santo Domingo acá, pero este pertenece al grupo A y este pertenece al grupo B. Yo puedo tener varios grupos acá, dependiendo de la necesidad que tenga. Vamos a guardar los cambios. Y si hacemos la vista previa nuevamente, notarán que las respuestas y las preguntas
están segmentadas. Bien. De manera tal que yo puedo visualmente identificar por el tipo de pregunta que esa respuesta no va en ese bloque. Bien. Entonces, dependiendo cómo yo vaya creando, dependiendo de la cantidad de grupo que yo tenga, la forma de la respuesta, de los cuadros de la respuesta van a ir cambiando y yo voy a poder identificar visualmente qué tipo de respuesta aplica para qué tipo de párrafo, ¿bien? O para qué párrafo en específico. Entonces, si se fijan, con una sola pregunta de este tipo, yo puedo hacer un examen. ¿Me entienden? Porque yo puedo colocar aquí varios párrafos y tener varias respuestas y los resultados para esas respuestas. Entonces, ese es otro tipo de pregunta también muy interesante. Vamos a agregar otro. Tenemos aquí 25. Vamos a agregar uno más, que quiero que lo vean, con ese 5, que es este que está acá. Arrastrar imagen y soltar. Arrastrar imagen y soltar. Las imágenes o etiquetas de texto son arrastradas y soltadas dentro de zonas para soltar sobre una imagen de fondo. Sobre zonas para soltar sobre una imagen de fondo. Nota, este tipo de pregunta no es accesible para usuarios con discapacidad visual. O sea que deben tener la parte visual totalmente funcional. Porque es con la vista, ¿bien? Entonces, para ello, yo tengo acá, le voy a dar a agregar. Aquí tengo el nombre de la pregunta. Le voy a poner acá arrastra según sea. Y acá en el texto de la pregunta le voy a colocar bien. Entonces, la cantidad en puntos. Y acá tengo varias opciones. Miren acá. Aquí tengo la imagen de fondo, que es la imagen que se va a utilizar para poder arrastrar las imágenes. Si se fijan aquí, tengo arrastra según sea, arrastra la bandera al país que corresponda. Antes de yo realizar, yo tenía este escenario acá, ¿se acuerdan? Que lo mostramos al inicio. Primero tengo una imagen súper grande, que es esta que está acá, que es el mapa del Caribe. Bien. Y el objetivo acá es, por eso les decía que teníamos que verlo desde antes, estructurar bien la pregunta, buscar las imágenes y todo lo demás. El objetivo es que el participante visualmente pueda identificar los países y arrastrar estas banderas al país al cual corresponda, geográficamente hablando. Bien, entonces esa es la idea final de este ejercicio, de este tipo de pregunta. Entonces, acá yo voy a indicar el fondo, la imagen de fondo, la puedo arrastrar inclusive. Vamos a arrastrarla. Este será el fondo. Me dice que soporta varios formatos. Vamos a esperar que lo cargue. Aquí está cargando. Y aquí me lo muestra. Mírenlo acá. En la misma plataforma me lo muestra. Entonces, ya aquí yo tengo el mapa cargado. Bien. Entonces, aquí yo puedo decir los ítems arrastrables. ¿Cuáles son los ítems arrastrables? O sea, lo que yo voy a arrastrar en el mapa. Si quiero que sea una imagen o que sea solamente un texto. Si es solamente un texto, entonces aquí yo coloco el nombre del texto que yo quiero arrastrar o que yo quiero que se muestre. Bien, pero en este caso yo quiero que sea una imagen. Para ello, tengo acá las banderas. Por ejemplo, primero vamos a identificar República Dominicana. La arrastro, ya la tengo acá. Si quiero poner aquí el nombre de República Dominicana, lo pongo. Bien. Luego tengo acá imagen arrastrable. Vamos con el siguiente. Vamos con Haití, por ejemplo.
Aquí subió. Ahora vamos con Cuba. Y por último vamos con Puerto Rico. Aquí está. Tenemos 4 ítems arrastrables. Hay un quinto, pero no lo vamos a utilizar, ni el sexto tampoco. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Tenemos un título de la pregunta que queremos hacer. Tenemos un fondo en donde vamos a arrastrar las imágenes. Y tenemos las imágenes que vamos a arrastrar en ese fondo. Bien, esas son las cosas que tenemos hasta ese momento. Entonces, ahora vamos a indicarle al mapa, las zonas en las cuales se va a soltar las imágenes que se están arrastrando. Bien, ¿cuál es la zona correcta en la cual la imagen debe arrastrarse? Entonces, miren lo que pasa. Aquí yo puedo seleccionar el ítem arrastrable que yo creé aquí arriba, que son estos que están acá. Yo lo puedo seleccionar acá e indicar, cuando le doy un clic aquí, él automáticamente en el fondo que creamos me agrega un icono. Vamos arriba para que lo vean. Ese icono me representa, mírenlo acá, la bandera. Yo puedo arrastrarla y decirle dónde va. Mira, la bandera va acá. Ahí es donde me va a dar la respuesta correcta. Bien, ahí es donde me va a dar la respuesta correcta. Cuando la arrastro acá, me coloco aquí la respuesta correcta, ya si vuelvo y bajo, me voy a dar cuenta que ya están colocadas las coordenadas. Mírenla aquí. Las coordenadas de dentro de ese fondo, en qué latitud y longitud se encuentra donde debe ir esa zona a soltar. Vamos a hacerlo con el siguiente, por ejemplo, con Haití. Vamos para acá. Y esa es la importancia de nosotros tener las imágenes con la dimensión correcta. Bien, quizás no vamos a acertar del todo o con un valor exacto, porque por ejemplo en el caso de Cuba en el mapa es muy extenso y es rectangular, por decirlo así. Entonces, colocar la bandera de Cuba en esa situación no sería correcto. Entonces, como es un ejemplo, vamos a seleccionar aquí Cuba. Colocamos por acá. Y por último, miren aquí cómo ella va colocando las coordenadas. ¿Lo ven? Izquierda, superior. Bien. Vamos a colocar aquí entonces Puerto Rico. Aquí está Puerto Rico. Muchos dirían, por ejemplo, pero vamos a colocarla más pequeña o esta más grande. Entonces, ya por deducción, el participante sabría, bueno, la más pequeña va aquí, la más grande va allá. Aquí. Por eso lo hice de esta forma. Entonces, ya aquí tenemos cuál es la ubicación real de las respuestas. Bien, entonces ya básicamente con eso concluimos. La retroalimentación ya hemos hablado sobre esto y los intentos también. Vamos a darle a guardar. Ya tenemos aquí 30 de 30. Si queremos ver cómo se vería, miren acá cómo se vería el examen. Tenemos aquí las diferentes opciones. Carolina, si quieres hablar, porque no te escuchamos bien. No sé si hay algún tema con tu micrófono. Bueno, nos escribes por el chat cualquier duda. Entonces, aquí podemos nosotros hacer el arrastre. Bien, dependiendo de la necesidad que tengamos. Es una forma, un método diferente, un poco más interactivo con el participante, ¿verdad? Le permite hacer muchas cosas. Y no se ve como tan copiar y pegar o tan digita o investiga, sino que visualmente él puede identificar los objetos y eso se puede aplicar a un sinnúmero de
de áreas, no solamente a la parte geográfica ni a la parte de informática. Entonces ya tenemos ese examen creado. Vamos a ver cómo se visualiza para el participante. Bien. Yo voy a cambiar aquí. Me voy a cambiar como participante para ver cómo se visualiza. Este tema de los exámenes es un poco extenso, pero me gusta tomarme mi tiempo porque realmente cuando ustedes lo hacen o ven la grabación nuevamente o tienen una necesidad puntual, ahí es donde ustedes van a encontrarle la necesidad de cómo hacerlo. O sea que cuando yo envíe el enlace de la grabación, si quieren este en particular, guárdenlo en un lugar especial por ahí. Igual con el de la tarea, que son 2 videos que incluso a mí cuando empecé a trabajar con Moodle me ayudaron muchísimo que nos permitieran descargar las grabaciones porque podíamos repetir el contenido N veces hasta que al final entonces esos pequeños detalles que realmente hacen la diferencia pudimos ya entonces hacerlo parte de nuestro día a día. Bien, entonces miren cómo se visualiza el examen ya al participante final. ¿Cuál de los siguientes colores pertenece a la bandera dominicana? En este caso voy a seleccionar el correcto. Es el color verde, voy a colocar el verdadero para que haya una mala, ¿verdad? O varias, vamos a ver por acá. Limita al oeste con, al norte con el Atlántico. Algo así. Aunque acá yo puedo, vamos a darle atrás, porque quiero que me dé una respuesta incorrecta, para así que vean que es parcial. Esta opción que me permita desplazarme hacia atrás o hacia adelante también se puede limitar en la configuración del examen. Quizás se me pasó y no se lo mostré, pero sí se puede configurar para que el participante, por ejemplo, no pueda ver la pregunta previa, sino que solamente pueda dar hacia adelante. O sea que esa parte también, hay lugares donde te permiten solamente ver la siguiente pregunta y tú no puedes retroceder. Aquí tenemos la respuesta simple, ¿verdad? Vamos a decirle aquí azul, eso es la respuesta incorrecta. O vamos a decirle rojo con las palabras que no hemos escrito. Bien, así. Escribimos rojo con la letra mayúscula, escribimos, no recuerdo cómo escribimos el otro rojo, si todo en minúscula, pero rojo con la R en minúscula y el ojo en mayúscula no lo escribimos. O sea que aquí, como dijimos que no importa y que tanto mayúscula como minúscula deben funcionar, aquí debe decirme que la respuesta es correcta. Y aquí tenemos, no voy a ser muy enfático acá, cualquiera. Ya sabemos aquí lo que funciona con esto. Y acá tenemos el examen con las imágenes. O la pregunta con las imágenes. Si se fijan, miren el juego que él hace cuando yo suelto la imagen, como que la posiciona para tratar de que se muestren todas iguales. Esa es la idea. Bien, entonces si termino el intento, me dice que la respuesta ha sido igualada. Si de todas formas la quiero enviar, si quiero regresar a modificar cualquier cosa, enviar todo. Y acá, dependiendo cómo usted haya configurado su examen, entonces le va a aparecer acá. Bien, si se fija aquí, él me dio una respuesta con valor decimal porque tenemos selección múltiple dentro de este tipo de pregunta, por ejemplo. O dentro de estos tipos de preguntas, que si yo decía, por ejemplo, miren aquí, de 5, el valor que yo obtuve de esas respuestas que di fue 3.33. O sea que ya automáticamente ahí, esos 5, él me lo divide entre 6 posibles respuestas.
O sea que lo ideal hubiese sido acá dar solamente 5 preguntas para que me la dividiera entre 1. Bien, así el retorno del valor hubiese sido entero. Igual acá. Como yo tengo solamente 3 posibilidades y tengo 5 puntos, él me lo divide entre esas 3 posibilidades. Entonces, también me dio un número decimal por eso. Pero si se fijan aquí, tengo la retroalimentación directa. Excelente, respuesta correcta. Miren acá cómo se muestra las diferentes cuando son respuesta incorrecta, correctas y parciales. Miren aquí el rojo, está correcto porque tomó en consideración lo que le dijimos de mayúscula a minúscula. Y por último, acá tenemos el examen. Miren la respuesta correcta de cómo el párrafo debe ir correctamente. Y él acá me descifra el 1, el 2, y así sucesivamente me va descifrando el contenido de lo que había detrás de los números. Y me dice aquí la puntuación que tengo total por este trabajo de acá. ¿Qué les parece? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? Este es el momento para la parte del examen. Muy dinámico, me parece muy dinámico, la verdad. Muchas gracias, Ponte. Perfecto. Bueno, señores, me gustaría ampliar mucho más porque tenemos la parte del H5P que todavía está pendiente. Pero quise tomar el tiempo necesario para debatir este tema en particular que de por sí es muy extenso. Y si entramos ahora a la otra sesión, quizás no nos daría tiempo para verlo de manera fluida y tranquila. Entonces, si no tienen alguna duda adicional sobre los puntos que hemos visto el día de hoy, quisiera regalarle esos 9 minutos que le quedan a la actividad del día de hoy, para así entonces ver la actividad que van a trabajar en la semana. Básicamente en la semana van a trabajar la unidad 4, como dijimos al inicio. Tenemos un foro de participación, ya la gente está activa acá y eso lo activamos hoy. La evaluación, que es prácticamente lo mismo que acabamos de hacer, pero en este caso una evaluación en base a la unidad 1, 2 y 3, el contenido que hemos visto acá. Y la actividad práctica, que es esta. La actividad práctica, yo les voy a posponer la parte del H5P para la semana próxima. Entonces, van a trabajar en base a esta actividad práctica, deben realizar un cuestionario, el cual debe tener al menos 3 tipos de preguntas diferentes. Bien, la que ustedes elijan, la que sea más cómodo para ustedes. Espero que hayan algunos osados ahí que tomen de la más difícil de la que hemos visto o de la más dinámica que hemos visto el día de hoy. Pero esa sería la actividad práctica entonces para la semana que viene. La semana próxima estaremos actualizando nuevamente el cuadro con las entregas realizadas hasta el domingo. Bien, entonces, si alguien hizo sus entregas el día de hoy, mañana o pasado, ya saben que del lunes en adelante vamos a estar evaluando nuevamente, actualizando el cuadro y entonces poniéndonos al día. ¿Dudas, quejas, declaraciones, señores? Eduardo, una pregunta. En el cuestionario que vamos a hacer, ¿hay un mínimo de preguntas o no es necesario? Con 1 o 2 preguntas que tú selecciones ya es suficiente. Bueno, al menos 3. Al menos 3 diferentes. Exacto. Al menos 3 tipos diferentes. En este caso no voy a ser tan enfático, o sea, no voy a ser tan superficial. Cuando usted envíe la actividad, quizás si yo, como no se va a mostrar, bueno, usted me haga la visualización. Pueden visualizarlo como yo lo visualicé, inclusive. Usted viene acá. Vamos a ir a la aula práctica. Cuando usted haga su examen, usted puede tomarlo tal cual como yo lo tomé. Bien. Usted viene al aula práctica, al área práctica,
Y aquí se va a cambiar con el rol. En este caso dice volver a mi rol normal porque yo estoy como estudiante. Pero usted va, luego de que usted termine de hacer las preguntas, viene acá, se cambia el rol a estudiante para que le permita tomar el examen como un estudiante. Si no lo hace de esta manera, lo va a ver como nosotros lo estábamos viendo en la vista previa. Bien, usted va a tomar su examen tal cual nosotros lo tomamos. Si son 3 preguntas nada más, bueno, pues entonces solamente van a ser 3. Cuando usted tome su examen, al final le va a dar ese resumen, que es este que está acá. Con la captura de este resumen ya es suficiente para mí. Bien, porque aquí sale su nombre, aquí sale la pregunta 1, lo bajo un poquito y me hace la captura de la pregunta 2 y 3. Y ya aquí yo puedo identificar fácilmente que usted hizo una selección múltiple, hizo un falso y verdadero, y hizo un aparea, por ejemplo. Bien. Pero la idea es que puedan manejar también las demás, para que así, si en dado caso en algún momento requieren utilizarla, tengan la noción de cómo hacerlo. Con 3 preguntas es suficiente. Y no tiene que ser algo tampoco muy contextualizado. O sea, si se fijan algo así como lo que yo hice, bien simple. Si quieren hasta le comparto este archivo, si quieren hacerlo de lo mismo, si quieren hacerlo del tema de ustedes, como se sientan cómodos. Bien. Señores, espero que el curso les esté gustando, porque no soy yo que lo estoy tomando, soy yo que lo estoy impartiendo y ya yo estoy emocionado. Así que de verdad que sí. Para mí es todo un placer estar con ustedes y nada, señores, vamos a darle para adelante. Recuerden, 80 mínimo para aprobar por módulo. O sea que a ponernos las pilas y les veo el próximo jueves. Gracias, profesor. Yo entiendo que vamos cumpliendo el objetivo que nos hemos trazado. Ciertamente es retador tomarlo a esta hora, las prácticas, pero de verdad que sí, está bastante adecuado yo siento, y no sé, me gustaría también escuchar la retroalimentación de los demás del equipo, de que el curso está llenando su cometido. Sí, ya veo que el chat está ahí, está dando los resultados. Perfecto, nos está gustando, muchas gracias, muy bueno. Rosemary, Carolina, Kenia, excelente. Rosemary, o sea que estamos bien, estamos bien. Así que gracias, feliz fin de semana y bienvenida a Navidad. Pasen buena, los veo luego, un placer. Gracias, profesor. Bye bye. Buenas noches a todos, cuídense. Bye bye. Ya se pegó otra vez.